Damos la bienvenida a Julio Schilling. Julio Schilling es director de Patria de Martí, es un website, Patria de Martí, es un politólogo, también escritor, y este próximo jueves, el 16 de marzo, mira que dicen que en Miami no hay nada que hacer, ¿no? Y la gente un jueves puede ir o a una presentación de un libro, el libro de Armando Caicedo, o puede ir a otro evento que es el conversatorio que se va a celebrar en el West Dade Regional Library, la biblioteca que está casi en la esquina de la avenida 95 en Coral Way, este próximo jueves 16 de marzo a las 6 de la tarde, con el moderador, nuestro invitado Julio Schilling, y la panelista Rosa María Payá, presidente de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, que acaba de regresar de Cuba. Julio, gracias. No, gracias a ti, Ricardo, es un placer estar contigo. Cuéntanos de este evento. Nosotros tenemos un ciclo de conferencias una vez al mes, precisamente con la intención de concientizar la ética democrática. O sea, la democracia requiere a un ciudadano que esté dispuesto a defenderla, que entienda la importancia de la responsabilidad. Una sociedad abierta, para que pueda seguir siendo abierta, tiene que tener un mecanismo de defensa contra corrientes que conspiran contra su existencia. Ese es el propósito de estos ciclos de conferencia, y en este caso, retando el castrismo, Cuba Decide va a enfocar en la campaña de Cuba Decide, que es, en efecto, no pedirle a la dictadura castrista que lleva a cabo un plebiscito, sino reposando sobre el derecho natural de darle al ciudadano una voz en su sistema político, pues en efecto buscar el apoyo tanto a nivel de ciudadano como de la solidaridad internacional para que en efecto se lleve a cabo ese tipo de convocatoria, que tiene una serie de precondiciones que tienen que existir para llevarse. O sea, es un reto de espacio en una dictadura totalitaria que hemos visto la poca tolerancia que tiene, que ni siquiera el secretario general actualmente de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, fue permitido entrar a un evento que iba a ser en una casa privada, la casa de la familia Payá, donde se le iba a otorgar el premio Osvaldo Payá. Pues no tuvieron ni siquiera el nivel de tolerancia de dar ese espacio en una casa privada. ¿Cuánto tiempo, porque dijiste que es un espacio mensual, ¿no? Correcto. ¿Cuánto tiempo llevan, digamos, con esta presión indirecta o directa desde Miami? Bueno, estos tipos de eventos los llevamos hace 3 años llevando a cabo, y gracias a Dios hemos tenido muy buena receptividad. Todos son abiertos al público, son gratuitos, todo lo filmamos y posteriormente se lo enviamos a todas las personas que están, o sea, en nuestra lista, que de hecho se pueden suscribir para recibirlo. Y para nosotros, curiosamente, muchas veces una de las grandes felicidades que nos da es ver cómo personas en Cuba, en Rusia, o sea, me imagino que hablan español porque todo esto es en español, pues responden y ven estos videos. Entonces se convierte, yo recuerdo una conversación que me relató Jorge Luis Antúnez, que me dijo cómo para él en Cuba escuchar determinado defensa de la libertad y esa crítica a movimientos subversivos, cosas que ellos allá, pues para hacerlo tienen una maquinaria muy represora que los enfrenta, pues escucharlo aquí, poder decir lo que allá no se puede decir, pues un gran aliento. Entonces, pues eso para nosotros nos carga de energía. Y hay que entender que dictaduras como la cubana pues tienen una campaña a tiempo completo para desacreditar todo voz que compite por un espacio público. Tienen una campaña activa para, en efecto, enterrar el pasado, o sea, negarle al pueblo de Cuba el derecho a la memoria, que eso es un factor fundamental para cualquier transición democrática. O sea, hay que lidiar con el pasado. Ellos quieren pretender como el pasado no ocurrió. Entonces, eso es el agente que más promueve la impunidad. Y la impunidad es el peor enemigo de una democracia. Entonces, por eso es fundamental que todo esto se lleve a cabo, y en el caso de Cuba Decide, pues precisamente evitar la impunidad
es una de las cosas que busca. Rosa María acaba de, creo que este fue su segundo viaje a Cuba después de que saliera con su mamá y su hermano después de la muerte de Osvaldo Payá. Es polémico en algunos sectores del exilio eso de que regrese alguien como Rosa María. Hay gente que sospecha que hay algún tipo de complicidad con el régimen, no entienden, al igual que tampoco se entendía cuando comenzaron a poder salir de Cuba y participar en actividades en el exterior, sobre todo aquí en Miami, disidentes, y entonces regresar a la isla, ¿no? Hay quien dice que eso significa una apertura del régimen, permitir la entrada y salida de algunos disidentes. Hay algunos que se les ha prohibido la salida y hay mucha gente exiliada que se le ha prohibido el regreso. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué se juega el régimen en esto? Mira, el primero, yo he escuchado esas críticas sin duda de que, bueno, si puede regresar, pues algo tiene que haber, pero hay una realidad. A lo que va opositores como Rosa María Payá es a luchar por espacios públicos en el campo de batalla. O sea, yo creo que... Es un acto de valentía, en mi opinión. Obviamente un acto de valentía. Sin duda. La libertad de Cuba va a llegar por factores coyunturales. En otras palabras, la razón es una mezcla no va a ser una receta sola. Y todo movimiento opositor, sobre todo el que está dentro de Cuba, porque Cuba decide, pues tiene muchas personas que en la isla están constantemente en este tipo de campaña. Esa lucha por el espacio público como esto, que llama la atención no solo de un individuo de la estatura en la política, y particularmente la política que proviene de la izquierda democrática, como Luis Almagro, pues en efecto pone un enfoque a lo que pasa en Cuba. En efecto, a tal punto que la dictadura castrocomunista pues está categorizando esto como subversivo, o sea, criminalizando un paso de darles a los ciudadanos el derecho al voto, el derecho a tener una opinión en su modelo político. Pero esos tipos de críticas, yo creo que en esto hay mucha confusión, y lamentablemente, incluso dentro de los grupos contestatarios que quieren un cambio y que tienen la mejor intención, pues vemos a veces una diferencia, como si esto se tratara de una competencia entre cuál es la solución mejor. Yo creo que no se debe de ver de esta forma. Precisamente un enfoque descentralizado que tiene diferentes ángulos, lo que están haciendo las damas de blanco, lo que hace un Paco, lo que hacen Túnez, lo que se hace desde afuera, todo va enfocado hacia lo mismo. Lo que sí hay que estar claro, y yo creo que esto pues es poner el drama de Cuba en un contexto complejo, es que una política de distensión, o sea, la noción de la coexistencia, el acercamiento, el deshielo, no va a producir ninguna transición democrática en dictaduras totalitarias como la cubana. Todo lo contrario, lo que vamos a ver es un fortalecimiento del régimen, porque lo único que está sobre la mesa son modificaciones en el entorno económico con industrias que están completamente en manos del régimen. Entonces, ¿cómo es posible que eso se puede ver como un agente de cambio? Y tenemos los ejemplos empíricos, tenemos China, tenemos Vietnam, o sea, esto no es, ya hay la evidencia de lo que no ha funcionado, esto ya se practicó. O sea, las críticas de la política anterior pues decía, bueno, eso no ha funcionado, tratemos algo nuevo. Bueno, pero es que esto ya también se ha tratado. Y de hecho, en el caso cubano, desde el año 93 ya la economía cubana se modificó, hasta llegó a estar dolarizada. O sea, se abrió hacia estas innovaciones que experimenta de una forma selecta con la propiedad privada. Hay una pausa y regresamos en unos segundos. Nuestro invitado es Julio Schilling junto a Rosa María Payá. Rosa María Payá, que es presidente de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, van a tener un conversatorio el jueves 16 de marzo a las 6 de la tarde en la biblioteca Westgate Regional, que está en Coral Way, y entre la 95, entre la avenida 94 y la avenida 95. Cuando hablas de los diferentes frentes, porque obviamente, pues sí, está probado que no ha funcionado la política como se venía llevando y que no ha funcionado con el tipo de apertura que trajo el gobierno del presidente Barack Obama.
Cuando hablas de los diferentes grupos y digamos del consenso que hay que tener para que haya un cambio y se genere, recuerdo que una de las críticas fuertes en los momentos en los que Venezuela tuvo la oportunidad de generar un cambio era casualmente que la oposición no se ponía de acuerdo. ¿Crees que le hace falta tanto al exilio como a los que quieren mover algún tipo de cambio o por lo menos tienen algún tipo de herramienta dentro de la isla, ponerse de acuerdo? Y aparte, más allá de encuestas que pueda hacer algún tipo de encuestador independiente como Fernanda Amandi, que en su momento fueron a Cuba y trataron de hacer una encuesta dentro de la isla y fue publicada acá, y encuestas de cubanos en el exilio, hay que buscar la forma de que todo se ponga de acuerdo y se publique qué en realidad quisiera la gente, o cómo encontraríamos una solución. Y pienso que en los conservatorios he escuchado muchas ideas, entonces me encantaría saber tu opinión. ¿Cómo no? Encuestas si las encuestas, por ejemplo, en un país como Estados Unidos demostraron en estas elecciones haber estado fallida en el sentido de los resultados, o sea, los pronósticos que hicieron no estuvieron acercados a la realidad, porque aunque las intenciones de los que estaban haciendo las encuestas fueran totalmente benignas y buenas y objetivas, muchas veces las personas, y en este caso de estas elecciones en los Estados Unidos, prefirieron, yo creo, tal vez no decir toda la verdad. Claro, en Cuba peor porque en Cuba mienten por miedo, ¿no? Como pasó, por ejemplo, en su momento también en Colombia. Pero de lo que has escuchado en los conservatorios, de lo que te transmiten allá, ¿cuál sería una solución, por lo menos, a que se unificara el mensaje? Porque de repente ahí es donde hay preocupación, que sí pueden viajar, que no pueden viajar, que sí deben abrir. Obviamente, en todas partes hay diferencias, pero ¿cuál sería como un camino más tangible a una realidad? Porque la realidad es que van más de 50 años igual. Claro. Mira, yo pienso que va a ser muy difícil, por no decir imposible, encontrar una fuerza común que va a unir a toda la oposición y la disidencia. No creo que eso va a ser posible, y tal vez no es ni siquiera necesariamente malo, porque si un gran éxito ha tenido la dictadura castrista ha sido penetrar precisamente a todo el movimiento de la oposición toda la vida. Entonces, a la vez que es descentralizado y que son diferentes grupos, son más recursos los que tienen que invertir, y tenemos que entender que estas fuerzas van a influir, a mi juicio, van a ser un factor de presión, pero de nuevo va a tomar otras cosas. Yo creo que en eso la comunidad internacional, porque no hay ningún hecho histórico de relevancia que no haya pasado por un proceso de factores internacionales. En otras palabras, me refiero a precisamente llevar a lo que vimos en Sudáfrica, por ejemplo, la campaña que se llevó contra Sudáfrica, de precisamente llevarlo al ostracismo, de hacerle pagar un precio por la política racista que estaban llevando. ¿Por qué crees que con Cuba no se ha dado ese movimiento? Porque de repente hemos tenido una variación en Latinoamérica, obviamente, que no ha ayudado, ¿no? Porque tuvimos el factor chavismo y otros gobiernos de izquierda en Latinoamérica que obviamente en vez de ayudar han sido un problema grave, y Venezuela además filtrando todo su dinero hacia Cuba. Se acaba el dinero en Venezuela, varios gobiernos en Latinoamérica han cambiado. ¿Qué crees tú que hace falta para que su vecino, que es Latinoamérica, y si bien ya vimos que Estados Unidos no es el momento, por lo que recientemente pasa, genere ese tipo de cambio? Mira. Porque España no cuenta, porque España tiene negocios en Cuba desde antes. Correcto. Mira, y esto uno valora, y en esto yo creo que lo vemos también en el caso venezolano, como tantos ex dirigentes de democracia pues están a favor de movimientos en la democracia, tanto en Cuba como en el caso venezolano. Es muy lamentable que, sin embargo, cuando estaban en el poder no lo ejercían. Y son diferentes factores. En el caso cubano, desde que llegó al poder, yo te diría que tal vez el mayor éxito de la dictadura castrocomunista ha sido los enormes recursos que ha puesto para limpiar su imagen a través de internacional. O sea, es una campaña que desde el primer día lo vemos en extensión de premios, de Casa de las Américas, por ejemplo, a escritores en muchos casos mediocres que tal vez no hubieran ganado un premio si su vida dependiera de ella, si tuvieran que enfrentar una competencia, ¿verdad? Sin embargo, Cuba Comunista los premia, los alaba, le da un lugar en el mapa para que precisamente sean sus embajadores. La invitación a graduar estudiantes, todo esto tiene un propósito propagandístico. El envío de médicos, que no es gratis, cobran dinero, pero lo hacen de una forma que manipulan la información. En las Naciones Unidas ha sido un cortejeo extraordinario en acercarse con países tal vez insignificantes. ¿Por qué? Porque son votos que cuentan uno a uno, y a la hora de las condenas ahí están a su lado. Esa estrategia del multilateralismo
desde el primer día el castrismo lo ha utilizado de una manera muy efectiva. Entonces, tiene una maquinaria de espionaje extraordinario que le da fuentes. Ese espionaje obliga también, o sea, personas que tal vez podrían criticar al régimen, pero no lo hacen por chantaje, no lo hacen por una serie de cosas. Entonces, el esperar que vamos a tener, particularmente en América Latina, donde la inversión del castrocomunismo ha sido tan grande, un apoyo tan abrumador. Y no es también que el exilio ha limitado sus denuncias quizás demasiado a Miami. Por ejemplo, yo veo que en el caso de Rosa María Payá hace gestiones en otros países de América Latina. ¿No será también que así fue al inicio del exilio cubano, ¿no? Los líderes exiliados de aquella época tenían muchos contactos en las capitales de América Latina con distintos gobiernos. Hubo gente que se identificó con ellos, gente democrática como Figueres en Costa Rica, como Muñoz Marín en Puerto Rico, el presidente Rómulo Betancourt en Venezuela, y otros, pero se abandonó aquello y el exilio se limitó a sus actividades aquí dentro de Miami. Eso no es parte quizás de esa frialdad, de esa incomprensión, en algunos casos rechazo. Mira, yo recuerdo pronunciamientos del expresidente Carlos Prigo, por ejemplo, Sí, como él. acerca de lo defraudado que él se sentía porque Cuba fue siempre Sí. un faro para dar refugio a muchas de esas personas, incluso que tú mencionaste, que eran... Carlos Andrés Pérez vivió allí, el presidente Rómulo Gallegos buscó refugio en Cuba, Juan Bosch. Correcto. Efectivamente, siempre fue Cuba. Y no encontró, o sea, ese mismo apoyo, no encontró ese mismo apoyo de los gobernantes estando en el poder para el proyecto de promover un cambio de régimen. Yo creo que sí, que eso pudiéramos decir que tal vez no se ha llevado con esta energía. Rosa María, precisamente porque se ha concentrado tanto en grupos jóvenes, que también son fuerzas de presión en sus propios países, en Chile, en Costa Rica, en Nicaragua, pues esa fuerza de presión pues pone y atrae cierto interés de políticos que están dentro de esos países para defender. En Chile, por ejemplo, que tenemos a Mariana Aluwin, que en efecto Sí, que no le permitieron entrar ni al ex presidente Felipe Calderón de México. Correcto. Mira, todas estas cosas es importante, pero hay que entender algo que es fundamental. El castrocomunismo no se mantiene en el poder porque está ganando concursos de popularidad. Se mantiene en el poder porque tiene una capacidad sumamente eficiente para reprimir. Y esa represión, ese terror que impone en la sociedad es lo que le facilita el mecanismo para mantenerse en el poder. Eso cuesta dinero. Eso cuesta dinero, de manera que la negación de esos recursos, a mi juicio, es fundamental para que el propio régimen tiene que, por su necesidad, iniciar determinadas modificaciones para la supervivencia. Julio, muchísimas gracias y les recordamos el conversatorio con Rosa María Payá retando al castrismo, Cuba decide, con la moderación de nuestro invitado Julio Schilling. Será en la Biblioteca Westgate Regional en el 9445 de Coral Way este próximo jueves, el 16 de marzo a las 6. De nuevo, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Muchas gracias. Y vamos a una pausa.